Muy buenos días a todos los amigos y amigas, a todos los hermanos en Cristo Jesús, a quienes nos ven por este medio, por esta red social. Nosotros, el Grupo de Evangelismo, la Comisión Esperanza, les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo y deseamos que usted esté bendecido, que usted tenga bendición, que así como va creciendo su vida secular, también crezca su vida espiritual. Les saludamos, amados hermanos, a todos aquellos que han estado en sintonía con esta página, con el Grupo de Evangelismo, la Comisión Esperanza. Deseamos verdaderamente que Dios bendiga sus corazones, que Dios bendiga sus vidas, que Dios bendiga todo lo que los rodea. Y así como lo dije con antelación, como crecemos en el ámbito secular, como crecemos en nuestra economía, crezcamos espiritualmente, sabiendo que la venida del Señor está cerca. Sabemos que la venida del Señor está a las puertas y que debemos estar vigilantes, que debemos estar expectantes con lo que Dios tiene para nosotros, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Él murió, de los que resucitaron, Él es el primogénito y sabemos que volverá aquí a la tierra, sabemos que próximamente volverá aquí por su pueblo, por un remanente escogido, por una congregación, una iglesia santa que se guarda, que vive para honrarle, para alabarle, para glorificar. Así que, amados hermanos, es un gozo para mí primeramente saludarle. Le hemos dicho o le decimos que tal vez el contenido ha bajado un poco, no hemos hecho tantas transmisiones porque estamos preparándonos para un viaje que pronto saldrá de aquí, de la ciudad de Bucaramanga, e iremos hacia La Guajira. Predicaremos, hemos sido invitados a predicar el mensaje de la palabra del Señor, hemos sido invitados a hablar de su santa palabra, y qué más bonito es, amados hermanos, que llevar el mensaje de la salvación, que llevar el mensaje a las almas, que decirles Cristo cambia, sana, bautiza, da poder. Así que estaremos viajando desde el día domingo de la ciudad de Bucaramanga. Saldremos allí para diferentes lugares allí en La Guajira. Esperamos, amados hermanos, usted que puede ver este mensaje, nos lleve en sus oraciones. Deseamos llevar el mensaje de la palabra del Señor, alcanzar vidas. Tal vez ese es nuestro objetivo. Tal vez tenemos dificultades económicas en el índole. Usted sabe que todo desplazamiento conlleva unos recursos. La llegada allí también, aparte de predicar la palabra del Señor, también se estará haciendo un trabajo social. Es un trabajo para las clases más desfavorecidas. No somos políticos, somos predicadores de la palabra del Señor, predicamos el Evangelio, y este es el deseo, predicar y que más vidas conozcan este mensaje de la salvación. No predicamos un evangelio de la prosperidad, no predicamos un evangelio donde se pacta o donde se pauta por algunos dineros para decirle a las personas que recibirán el día de mañana más, el doble, o quizás se incrementará su patrimonio económico. No, predicamos un evangelio de salvación, evangelio que cambia, transforma, que regenera, que da poder, que alienta, que es roca firme para todo aquel que recibe a Jesucristo como el único Salvador y Señor, y como el único amigo personal que podemos tener nosotros los seres humanos. Hemos hablado, amados hermanos, y quiero continuar esta prédica que hemos llamado la lengua. Sabemos que este es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero que hace grandes cosas, buenas o malas, que se jacta de grandes cosas. Hablamos en las anteriores transmisiones, esta ya es el tercer mensaje, la tercera edición de este estudio titulado La Lengua. Es un estudio muy bueno, usted lo puede encontrar aquí hacia atrás, podemos mirarlo, o podemos mirarlo también en nuestro canal de YouTube. Allí están las dos transmisiones relacionadas con la lengua. La predicación pasada estuvimos hablando sobre esos pecados de la lengua, quedamos en la mentira, hablamos de la maledicencia,
hablamos de los pecados que contrictan al Espíritu Santo, la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Hablamos en la maledicencia de esos deseos muy malos contra el prójimo, de denigrar, de hablar mal, hablamos de la persona que maldice todo el tiempo, hablamos del que maldice todas las cosas, aún las cosas de la creación, todo lo que posee. Hablamos de la mentira, donde siempre existirá gente que maldicen, que difaman nuestro nombre. Sabemos que no le caemos bien a todo el mundo, pero bueno, hermano, esto es evangelio y el evangelio debe ser predicado, y cuando una palabra se predica acertadamente, cuando una palabra se predica limpiamente, cuando una palabra se predica como Dios así lo ha instituido, entonces esto genera contradicciones, enemigos, enemistades, y es necesario que haya enemistades entre vosotros, dijo el apóstol Pablo, para manifestar los que son aprobados. Pero nosotros no podemos responder con la misma mentira, críticas secretas, hipocresía. No podemos entregar un falso testimonio, un falso amor. Bueno, en esto de la mentira encontrábamos allí que nos lleva a otros pecados más grandes que salen de allí, del corazón, que nos lleva a perder la paciencia, que nos lleva a perder la empatía. Cuando se pierde la empatía, se pierde la afinidad, se pierde el sentir del Espíritu Santo, ya no somos sensibles a esa voz del Espíritu Santo. Y bueno, este es un tema realmente apasionante, amado hermano, porque si usted espera ser levantado en el rapto, si usted espera ser salvo, pues debe de quitarse de nosotros todas estas palabras, todas estas mentiras, todas estas deshonestidades. Y vamos a volver a leer allí en Efesios, gloria al Señor, Efesios capítulo 4, verso 29, 30, 31 y 32. Y leemos honrando siempre la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contrictéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y vemos, amado hermano, haciendo un recuento de lo que habíamos mirado o de lo que habíamos leído. Bueno, quiero decirle que llegamos en estos pecados que se cometen con la lengua y empezamos: quítese toda palabra deshonesta. Cuando hablamos de una palabra deshonesta, hablamos de una lengua censuradora, de una lengua capaz de censurar, capaz de difamar, capaz de dar desaprobación, reproche, vituperio, no tiene reparo y desencadena juicio hacia su hermano, hacia su prójimo, hacia otra persona. Así que, amados hermanos, cuando hablamos de la lengua, cuando hablamos de una lengua censuradora, hablamos una lengua que está constantemente desaprobando las cosas buenas que otros hacen. Cuando hablamos de una lengua censuradora, hablamos de una lengua que constantemente está reprochando lo que hace su hermano, está reprochando lo que hacen los otros, pero esta persona nunca se dispone a hacer algo para Dios. Siempre está reprochando, siempre está denigrando, siempre está hablando mal, siempre está vituperando a su hermano y no tiene ningún reparo, amado hermano, en condenar, no tiene ningún reparo en desencadenar un juicio contra
aquel hermano, contra aquel trabajador, contra aquel familiar, contra aquella persona que realmente, amados, es honesta, es íntegra y que si bien está tratando de hacer las cosas que Dios quiere que se hagan. Realmente, amado hermano, vemos allí en el capítulo 14, yo no sé si usted puede acompañarme, capítulo 14, gloria al Señor. El libro de los Romanos, en el capítulo 14, gloria a Dios. Vamos a buscar el libro de los Romanos, capítulo 14, verso 4, dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. A veces, amados hermanos, tenemos la característica de hacer caer con nuestras palabras, con nuestros actos, con nuestra forma de expresarnos hacia los demás. A veces no queremos realizar nosotros el trabajo, pero sí destruimos, acabamos los ministerios, acabamos al uno, acabamos al otro, enterramos al que quiere hacer las cosas para Dios. Por eso la palabra dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Porque muchas veces es muy fácil juzgar, es muy fácil denigrar, es muy fácil dejar por el suelo a la persona que está trabajando, que está desempeñando una labor. Hermano mío, y tal vez hayamos pasado por muchos años en el ministerio, tal vez seamos personas que llevan mucho tiempo, que llevamos mucho tiempo trabajando, haciendo esto y lo otro, encargándonos de lo que Dios nos ha mandado. Pero a veces, amados hermanos, olvidamos la verdadera esencia, el verdadero camino. A veces creemos que la conexión es directa, Dios y nosotros, y que nosotros la transmitimos a otras personas. O sea, quiero decir con esto que no estamos dispuestos a entender que Dios puede comunicarse con todos, que si estamos dispuestos a aceptar a Jesucristo como el único Salvador, que si estamos dispuestos a entrar en una comunicación con el Padre por medio de Jesucristo, porque Él es el único intercesor, entonces a veces entra ese espíritu de error en nosotros y creemos que somos nosotros los que estamos designados para impartir sabiduría, palabra, ciencia, para aconsejar. Pero muchas veces somos nosotros quienes estamos destruyendo con la crítica. A veces somos nosotros quienes estamos destruyendo, estamos acabando, estamos tirando por tierra lo que otro está haciendo. Amados hermanos, allí en el libro de Romanos, también en el capítulo 2, yo quiero que vayamos a verlo allí, Romanos capítulo 2, gloria al Señor, en el verso 1, puede ser del 1 al 3 o el 1 y 3, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que seas tú que juzgas. La palabra está hablando claro, y cuando está diciendo inexcusable, oh hombre, cualquiera que seas, cuando está hablando cualquiera que seas, hermano mío, líder, pastor, miembro, bueno, no estamos exentos, no estamos excusados de que si juzgamos a nuestro hermano, de que si juzgamos al uno o al otro, nada nos excusa, porque somos inexcusables cualquiera que seamos, estemos en el cargo que estemos, no hay excusa cuando estamos condenando, cuando estamos juzgando. Dice: pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo.
Esta palabra hablada por el apóstol Pablo, esta carta a los romanos, es muy fácil, hermano, juzgar. Es muy fácil predicar una palabra cuando está acomodada, tal vez al concepto, tal vez a la forma humana, o tal vez condenando o categorizando los pecados, o tal vez condenando al uno o al otro. Es muy fácil estar sentado en el trono de un pastor cuando estamos hablando hacia la congregación, pero nosotros mismos no estamos siendo ejemplo de lo que hacemos, de lo que decimos. Cuando nosotros mismos no estamos dando ejemplo de lo que Dios quiere hacer para estos los últimos tiempos, porque sabemos que la palabra de Dios nos dice que es bueno que cuando Él llegue nos halle haciendo así. O sea, nos halle predicando la palabra, nos halle no decretando juicio, sino predicando un evangelio que limpia, cambia, transforma y regenera. Un evangelio que hace que el hombre se entregue, se humille y que pueda ser exaltado por el Dios Todopoderoso. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. El juicio de Dios es según la palabra de Dios, según su Espíritu Santo, según Jesucristo de Nazaret. La palabra es una. La palabra de Dios dice, sed santos porque yo soy santo. La palabra de Dios dice, sin santidad nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. Y piensas esto, oh hombre, dice allí el verso 3. Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿tú escaparás del juicio de Dios? Aquí nos está dando una aplicación clara a lo que debemos hacer, a cómo debemos portarnos, comportarnos, a cómo debemos expresarnos, a que no debemos dar desaprobación, reproche, vituperio, reparo o condena de juicio hacia tu hermano, hacia tu amigo, hacia tu prójimo, porque no podemos excusarnos. Por eso dice su palabra, el que esté firme, mire que no caiga. Hermano mío, mire, estos pecados de la lengua, encontramos eso, quítese toda palabra deshonesta, la lengua chismosa. Hermano, ¿cuántos en las iglesias nos encanta el chisme? Nos encanta estar escuchando lo que el uno dice, lo que el otro dice. Nos encanta estar difamando al pastor, hablando del líder, hablando de una cosa, hablando de la otra, pero nosotros mismos no nos ponemos para predicar el evangelio con verdad. Nosotros mismos no nos ponemos para predicar un evangelio claro, un evangelio honesto, un evangelio que pueda transformar vidas. Personas que todo lo preguntan a los demás. ¿Y cómo está su hermano? ¿Y qué ropa usted compró? ¿Y dónde la compró? ¿Y por qué la compró? ¿Y por qué se compró ese carro? ¿Y por qué se toma esa bebida? ¿Y por qué se come ese almuerzo? ¿Y por qué gasta usted tanta plata en su almuerzo? ¿Y por qué gasta tanta plata en el estudio de sus hijos? ¿Y por qué gasta tanta plata en la ropa de marca que usa? Hay personas que todo lo están preguntando y todo lo preguntan para chismosear, para alardear, para dañar la imagen de estas personas. Lo más difícil, amado hermano, es que estamos creyendo que estamos bien, que creemos que las cosas las estamos haciendo bien. Creemos que tenemos excusas, creemos que con nuestra lengua estamos haciendo las cosas bien, pero estamos chismeando. El chisme es un comentario que pretende indisponer a una persona contra otras o contra un grupo de personas. El chisme es algo, hermano mío, que daña la comunión con el Espíritu Santo. El chisme, el querer estar enterado de todo lo que ocurre y de todo lo que se hace, está dañando
la conexión con el Espíritu Santo, está dañando la empatía, está dañando el amor, está dañando la constancia, está dañando la madurez, porque si somos personas maduras, no debemos estar difamando, hablando del hermano, preguntando que por qué se compró ese carro, que si lo hizo, que si no lo hizo. Bueno, amado hermano, lo mejor es que usted trabaje. Los chismosos rompen la unidad de los grupos, rompen la unidad de las congregaciones, rompen la unidad de las familias. Hermano, el chisme es un problema grave en esta sociedad. Es un problema grave en nuestras congregaciones. Es un problema grave en nuestras familias. Porque por los chismes se acaban, por los chismes se encienden fuegos grandes. Mire, basta con ver la vecina con otra persona por allí en un lugar y se va y se le comenta al esposo, mire, allá vi a su esposa y estaba con fulano. Y ahí entra la palabra chismosa cuando se aumenta y resulta que iban cogidos de la mano y estaban como muy apretaditos, estaban como muy amacizados, estaban como muy cerca. Y mire, después llega ese esposo a hacerle el reclamo a su esposa, la esposa le contesta de mal manera y ahí es cuando suceden asesinatos, ahí es cuando suceden golpes, violencias intrafamiliares. Por eso es que el chisme es como ese pequeño fuego que enciende un grande bosque. Por eso la lengua es ese pequeño fuego que enciende y que después estamos pensando qué fue lo que hicimos, por qué nos comportamos de esa manera, por qué hablamos de esta manera. Indisponemos a un grupo de personas, indisponemos, no importa que seamos líderes, pero indisponemos a la congregación. No importa que tú seas pastor, pero hay que analizar si estás indisponiendo a la congregación. Indispones el grupo de alabanza, indispones el grupo de jóvenes, indispones al uno, al otro. Bueno, hay una contradicción con las otras personas. Se rompe la unidad. El chisme causa consecuencias destructivas y múltiples dentro del grupo de personas, dentro de las congregaciones, dentro de la misma persona. El chisme destruye, amados hermanos. Allí en Números, yo no sé si podemos buscar el libro de Números en el capítulo 12. Gloria al Señor. En el verso 2. Capítulo 12. El verso 2 dice, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó. María y Aarón murmuran contra Moisés. Se atreven a preguntar si solo por Moisés es que Jehová habla. Se atreven a denigrar, se atreven a romper esa comunión que había espiritual para decir si solamente por Moisés es que Jehová habla. ¿No ha hablado también por nosotros? Y Jehová lo oyó, porque Él lo oye todo. Amado hermano, a veces pensamos, y como lo decíamos en el estudio anterior, la calumnia, la murmuración o el chisme, la mentira, la blasfemia y la maldición. Mire, hermano, proferir palabras de desprecio, de odio o de desafío a Dios o tomar su nombre en vano. Atrevernos nosotros en esto los últimos tiempos a decir que si hay un mover en la iglesia, que si hay un mover del Espíritu Santo, es brujería. Hermano, qué calibre de palabra, qué forma de expresión tan grotesca, tan inverosímil al estar hablando de algo que es una esencia divina, el poder del Espíritu Santo. El ver cómo el Espíritu Santo transforma una vida, ver cómo el Espíritu Santo transforma un corazón, ver cómo el Espíritu Santo quema la escoria, la hojarasca, lo que no sirve. Pero el pensar y atrevernos al pensar que somos nosotros los únicos
que somos nosotros quienes sabemos cómo el Espíritu Santo se mueve. Y mire, allí se podía ver en la antigüedad, cuando Jesucristo comenzó su ministerio, cuando comenzó a hacer milagros. Entonces, se le atribuyeron estos milagros a Belcebú y le decían, este hace los milagros por Belcebú. Imagínese usted, amado hermano, qué calibre de palabra, qué tipo de chisme, qué tipo de blasfemia, qué tipo de maldición la que se profería, qué palabra de desprecio proferimos hacia un pastor, hacia un hermano, cuando decimos, esos son brincos, esos son saltos, ese no es el Espíritu Santo. Pero ¿quién eres tú para saber si el Espíritu Santo es impredecible? No se puede predecir. El Espíritu Santo, cuando se habla de la persona del Espíritu Santo, hay que tener una convicción clara, hay que haber sido lavado por la sangre, hay que haber tenido experiencias claras para hablar del poder, para hablar del movimiento, para hablar del mover del Espíritu Santo, para hablar de algo que es tan esencial. Pero, amado hermano, caemos también en esos pecados de la lengua como la adulación, elogios falsos, inmerecidos, para obtener un beneficio personal. Tal vez queremos decir es que hemos trabajado tantos años en el Evangelio. El Evangelio hay que seguirlo predicando. La pelea debe ser por almas y por redención, no por escenarios de predicación. La pelea no debe ser por linderos. Lamentable es que hoy en día nuestras autoridades estén tan ensañadas, estén tan llevadas, pensando en linderos, pensando en acomodar, pensando en cambiar, pensando en leudar, porque un poco de levadura, amado hermano, leuda toda la masa. Qué triste es, amado hermanos, caer en adulación, adulando al uno, adulando al otro, que porque usted ha hecho, que porque ha trabajado, si la palabra del Señor, la viña del Señor, el trabajo del Señor, el proyecto del Señor nos habla claro. Cuando esta palabra ha sido predicada, cuando hubieron obreros que llegaron en la antigüedad, otros llegaron a un mediano plazo y otros llegaron o llegarán a estos tiempos finales, porque estamos en los tiempos finales, estamos en los tiempos de la apostasía, estamos en los tiempos donde se ha apostatado de la fe, donde se ha hablado mentira, donde se ha hablado con adulación, con blasfemia, con maldición, con murmuración, con chisme, con calumnia. Hemos estado, hermano, amigo, dejándonos llevar por corrientes que no son del Espíritu. Es necesario volver a la corriente del Espíritu. Es necesario volver a las lenguas angelicales. Es necesario volver cuando la lengua habla palabra de Jehová, palabra de cambio que transforma, que regenera. Es necesario volver a un evangelio básico y claro, creer en Jesucristo, tú y toda tu casa, y serás salvo. La finalidad del evangelio no es el enriquecimiento. La finalidad del evangelio no deben ser los bienes, las casas, los carros. No se debe metalizar. Pero hoy en día el evangelio está cromado, está metalizado, está polarizado por personas que han pervertido, que han cambiado la doctrina. Es necesario, amado hermano, permanecer en la doctrina, sin adulaciones. Mire, hermano, algo en la maledicencia es hablar negativamente. El egocentrismo, hablar constantemente de uno mismo para dominar una conversación. Hermano, hoy en día, ¿cuántos mensajes encontramos donde ya no es un mensaje cristocéntrico, sino es un mensaje míocéntrico? Es un mensaje yo fui, es un mensaje donde el yo está impetrado allí en las iglesias. Yo fui, yo hice, yo trabajé, yo soy. Cuando no sabemos que yo soy el que soy, es el Cristo de la gloria. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es, el que era y el que ha de venir. No nos hemos dado cuenta, amados hermanos, que el tiempo se agota. No nos hemos dado tiempo y cuenta para detenernos a pensar que el tiempo se está agotando, que el tiempo se está cansando de nosotros mismos. Y que si hay algo de espera, es por aquellos que han decidido ser diferentes, por aquellos que han decidido
cambiar, por aquellos que han decidido controlar sus palabras, controlar sus corazones, controlar sus lenguas y ponerlas al servicio de lo que Dios quiere hacer. No nos salvaremos, amados hermanos, si no tenemos en cuenta estas palabras. Hermano mío, mire, escuchar a un chismoso es tolerar cosas que no se deben tolerar. Nadie puede llamarse cristiano si anda enredado en el chisme. Allí en el libro de los Proverbios, gloria al Señor, libro de los Proverbios, capítulo 26, gloria al Señor, búsquelo allí, amado hermano, libro de los Proverbios, capítulo 26 y 20. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Como no conviene esto que acabamos de leer con antelación, la nieve. ¿Qué similitud hay la nieve con el verano? ¿Qué puede existir entre el cristiano regenerado, transformado y el chisme? ¿Qué puede existir entre el cristiano regenerado y los problemas que llevan a una mala expresión, a una mala interpretación, a un mal diálogo? Cuando hablamos con nuestra boca, maldecimos. ¿Qué similitud hay con la lluvia en la siega? O sea, ¿qué cosecha se puede recoger cuando hay una intensidad de lluvia? Ninguna. Así que, ¿qué similitud hay entre el Espíritu Santo y los pecados que hemos mencionado a lo largo de este estudio? Así no conviene al necio la honra. Si eres un desobediente, si eres un desleal, un contumaz, un rebelde, pues no conviene, amado hermano, no conviene que hagamos votos o que hagamos prácticas o que hagamos cultos o que hagamos tantas cosas que se pueden hacer diciéndole al Señor, esto lo estoy haciendo para ti. Amados hermanos, allí mismo en el libro de los Proverbios, en el capítulo 13, puede buscarlo allí rápidamente, Proverbios capítulo 13, en el verso 3. Capítulo 13, verso 3 dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre los labios tendrá calamidad. Mire, hermano, esto es una apreciación clara, porque es que cuando mucho hablamos estamos dañando lo que está allí adentro, porque del corazón mana la vida, del corazón salen los deseos. Entonces, cuando no refrenamos nuestra lengua, estamos dejando entrever la clase de persona que somos. Allí, en el capítulo 21, en el verso 23, gloria al Señor, mire lo que dice allí. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Hermano, ¿cuál es el afán de blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿Cuál es el afán de acabar con tu hermano, con el pastor, con el líder, con el miembro de la iglesia? ¿Cuál es el afán de destruir un ministerio?
¿Por qué no nos detenemos a pensar que Dios quiere usar, que Dios puede usarnos y que Él es el que hace las cosas? ¿Por qué no nos detenemos a pensar que Dios nos quiere ayudar, fortalecer, que Dios nos quiere cambiar? ¿Por qué no aprendemos, amados hermanos, a refrenar nuestras lenguas, a refrenar nuestra boca? Amado hermano, mire, allí en Primera de Pedro 3:10, mire lo que dice allí. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Hermano, hay personas que yo conozco y distingo que sé que están acabando mal y que van a acabar mal por las palabras que están hablando sus bocas, por cómo están destruyendo, por cómo están denigrando a su hermano, por cómo la falsedad, la mentira y el engaño se ha encumbrado en sus corazones y después de que ha sido encumbrada ha concebido este pecado tan grande que es blasfemar contra el poder del Espíritu Santo. Hermano, tenemos que tener cuidado porque Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Él no cambia, es inmutable. Así que, amados hermanos, el que quiere amar la vida y ver buenos días, o sea, tener buenas cosas, tener buena estima, tener buena admiración, hermano, refrene su lengua del mal, porque es que muchas veces tenemos un comentario destructivo, un comentario vulgar. Mire, este es otro problema, pecado de la lengua. Y bueno, cuando hablamos de la lengua, ya vamos en 3 predicaciones. Esta es la tercera parte de este estudio doctrinal de lo que conlleva hablar de más, de lo que conlleva mover esta lengua sin ser aprobado por Dios. Una lengua vulgar la vemos allí en Mateo capítulo 12, verso 37. Mateo capítulo 12. Gloria al Señor. Verso 37 dice de la siguiente manera: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Recibimos condenación, recibimos castigo cuando hablamos palabras ociosas, palabras corrompidas, palabras vulgares. Hermano, es un lenguaje de poca educación y de mal gusto. Mire, amado hermano, yo no entiendo cómo podemos hablar, porque por una boca no puede vertir agua amarga y agua dulce al mismo tiempo. Por una peña, por un nacedero. Así que nuestra boca es un nacedero de vida o de muerte. Lo veíamos en el primer estudio. Por eso nuestras palabras son las que nos justificarán, o por nuestras palabras seremos condenados. Hermano, pero mire cuántas palabras ociosas hay en las congregaciones, hay en todo lugar donde los vecinos, hay en el este, en el uno y en el otro. Palabras ociosas, palabras que dañan, palabras que están haciendo, amado hermano, que perdamos ese rumbo, ese sentido. Mire, en el egocentrismo constantemente es hablar de uno mismo en una conversación para dominar la conversación. Y en la lengua vulgar es hablar mal utilizando palabras deshonestas para referirse a esa persona. Hay un silencio culpable de callar cuando se debe hablar. También la lengua es acusada por esto,
porque a veces callamos cuando se debe hablar para obtener la verdad o advertir contra el pecado. A veces callamos cuando debemos hablar, cuando debemos mencionar, cuando debemos expresar, cuando debemos predicar una palabra con total claridad. Mire, las consecuencias y el control. La lengua está descrita como un mal incontrolable, o sea, un mal que no se puede controlar, lleno de veneno mortal, que refleja la condición del corazón. Su uso, amado hermano, inadecuado puede causar tanto daño, calumnias, crisis graves. Hermano, la solución, según el Nuevo Testamento, según la palabra del Señor, es ser pronto para oír y lento para hablar. Santiago 1:19, buscando sabiduría divina y moderación. Debemos tener una palabra moderada, debemos tener una palabra especial. Hermano, ya para terminar, la lengua cruel. Mire, hermano, una lengua cruel es una lengua que destruye, una lengua que amenaza, una lengua que a todo momento está lanzando palabras que no deben ser. Está lanzando palabras que por debajean. Debemos hablar, amados hermanos, con palabras de bálsamo. Debemos hablar, hermanos, con palabras que puedan ser aceite, que puedan hacer que la persona cambie, que la persona pueda cambiar ese rumbo de sentido, ese rumbo de dirección, que pueda cambiar, enfocarse, que pueda darse cuenta que tú quieres restaurarle. Hermano, porque muchas veces decimos, es que Dios me ha puesto por atalaya. Es que Dios me ha puesto para hablar la palabra tal y como está escrita. Y de hecho es así, porque la palabra hay que hablarla como está escrita. Pero para hablar la palabra tenemos que ser ejemplo de lo que somos. Segunda de Timoteo capítulo 2, el verso 25. Gloria al Señor. Segunda de Timoteo capítulo 2, el verso 25 dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Amados hermanos, tenemos que hablar con palabras claras, especiales, comprometidas. Tener una compasión por el caído para restaurarle. Tener una compasión por el que ha dado malos pasos para restaurarle. Pero hoy en día, como lo decía con antelación, se pelea por los linderos, se pelea por las almas, se pelea por una cosa, se pelea por la otra, se pelea por los recursos. Estamos olvidando cuál es el mensaje que debe ser un mensaje cristocéntrico, un mensaje que vaya sazonado con esta palabra preciosa, que pueda edificar, confrontar, que pueda ayudar, reafirmar, que pueda reestructurar, que pueda dar vida. Debemos restaurar al caído. El que tiene una lengua cruel no mide sus palabras. El que tiene una lengua cruel es una persona que no le importa a quien lastima. Hermano, debemos estar comprometidos con hablar un mensaje claro. Debemos estar comprometidos, amados hermanos, con que en el poder de nuestra boca está la vida o la muerte. Debemos estar comprometidos, amados hermanos, en predicar un evangelio. Yo sé que tal vez estés acomodado,
Yo sé que tal vez no te guste esta palabra, no te gusta este mensaje, pero bueno, no importa, yo no predico la palabra para que te guste. Yo predico la palabra porque Dios así la ha puesto. Y yo sé que muchos hemos estado, porque hay muchos que predican, pero no se incluyen dentro de la predicación. No dicen necesitamos, sino estamos lanzando palabras al aire, vacías, para el uno, para el otro, y decimos esta palabra es para usted, esta palabra es para él. Pero no estamos entrando dentro de la dinámica que es la predicación del mensaje del evangelio, porque esta palabra confronta, esta palabra con el poder del Espíritu Santo repara, levanta, trasciende, esta palabra quema la escoria. Pero a veces estamos lanzando la palabra, pero nosotros mismos no nos estamos identificando con ella. Nosotros mismos no nos identificamos con la palabra. Así que, amados hermanos, este es un corto estudio dividido en 3 predicaciones. Todas quedarán aquí registradas. Si usted no nos puede encontrar, búsquenos por el canal de YouTube. Si usted puede compartir este mensaje, bueno, en la lengua está la vida o está la muerte. Es tu decisión lo que estás hablando. Recuerda que nosotros somos el grupo de evangelismo, la Comisión Esperanza, y deseamos llevar este mensaje de la salvación a todas las vidas. Dios te bendiga en esta hora.